suscriban al canal, denle allá a la campanita, les va a llegar la notificación cuando suba un video, que subo video domingo, martes, jueves. Debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook, El Rincón de la Hechicera, todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, runas, Ogham, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya se murió, lo hacemos por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas. Mándenme un mensaje a mi página y ahí voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de las citas. Si ustedes hicieron algún amarre o les hicieron alguno, toda esa energía se puede romper, no importa que sea algo muy viejo. Y lo importante es que no hagan nada negativo en contra de los demás, ni para que alguien esté en su vida, ni para nada. O sea, hagan cosas positivas para ustedes, pero no dañen a ninguna otra persona. Recuerden que todo lo que hagamos, bueno o malo, siempre va a regresar multiplicado por 3 hacia nosotros. Entonces, muy importante. Ya saben que subo videos domingos, martes, jueves. Gracias por los likes, por las muestras de cariño, por compartir los videos, por las cosas tan lindas que me escriben. Ténganme paciencia, no se desesperen. Recibo muchos mensajes todos los días por todas las redes sociales y no me da tiempo de contestarlos. Y hoy vamos a hacer un ritual que es súper bonito y es súper efectivo para los guardianes de nuestra casa. Pueden hacerlo también para los guardianes de su negocio, de su oficina. Así como tenemos guardianes, ¿no?, que están con nosotros y nos acompañan en todo momento, pues que están alrededor de, ahora sí que nuestra aura, ¿no?, alrededor de todo, de nuestra vibración. También hay ese tipo de energías que están en los lugares y hay que darles una ofrenda y hay que agradecerles, porque al final el que nos vaya bien en un lugar, independientemente de que nosotros pues seamos unas personas positivas, de que trabajemos, de que hagamos muchas cosas, también tiene que ver con la energía de los lugares. Hay lugares también que nosotros podemos ser súper exitosos y de repente vamos a un lugar, nos cambiamos de casa o nos ponemos en alguna oficina o en algún local y nos empieza a ir súper mal. Es como si ese lugar estuviera salado o bloqueado. Así pasa igual con las energías positivas. Entonces hay que agradecer a los guardianes de los lugares que estamos, que nos está yendo bien, que estamos en paz, que tenemos tranquilidad, que nos sentimos contentos en ese espacio. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a ocupar un plato, de preferencia que sea nuevo, que sea redondo. Si no tienen uno nuevo, entonces lo van a limpiar con los 4 elementos, pero ya no lo van a ocupar para comer ni para nada. Por eso es mejor que sea nuevo y que este plato solamente lo ocupen para poner esa ofrenda. Y vamos a poner 3 mandarinas. Si no encontraran en su país o donde ustedes están mandarinas, pueden poner naranjas, pero no otra cosa, o mandarina o naranja. Y las van a poner así, en forma de triángulo. Recuerden que cuando yo les digo algo de alguna forma o algo, es porque yo lo estoy viendo de frente. Si ustedes lo ven de frente, el triángulo les quedaría así a ustedes, la puntita aquí y los otros 2 de este lado. Y luego 2 limones. Puede ser limón amarillo, puede ser con semillas, sin semillas, de limón que ustedes se encuentren en su país. Y los van a poner en la parte del medio, que si lo vuelven a ver de esta forma, igual quedaría ese triangulito. Quedaría así y hacia abajo. O sea, les quedaría esta forma. Después de eso, con ruda, si no encontraran ruda, pueden poner menta, pueden poner romero, laurel, salvia, y lo van a poner de esta forma. Van a poner uno de esta forma, el otro igual, para formar de nuevo un triángulo. Y lo van a poner así. Recuerden que cuando es con hierbitas o con canela o algo, no tiene que ser que la figura quede exactamente igual que si lo hiciéramos con un lápiz, porque pues las hierbitas tienen a veces diferentes formas y no están a lo mejor como en esa línea, pero tienen que quedar, las patitas quedarían, o sea, el tallo quedaría hacia abajo y las ramitas quedarían hacia el frente en la parte de la punta del triángulo. Y la otra quedaría, las ramitas de este lado, el tallo quedaría acá, que es donde se cerraría de esta forma. Ya que lo tenemos así, vamos a poner canela. Ya les he dicho cómo van a abrir la canela para que sea también más fácil, incluso para cuando vayan a limpiar con canela. Si ustedes agarran una varita de canela y la encienden así y la pasan para limpiar, se va a tardar mucho tiempo en consumir. Entonces la van a abrir como, la van a agarrar así y la van a abrir a la mitad. Entonces van a ir agarrando los pedacitos. Entonces si ustedes, por ejemplo, van a limpiar algo, lo agarran de ese pedacito y van separando todas las ramitas. Pueden agarrar incluso una para limpiar de este tamaño y les va a funcionar exactamente igual porque va a echar todo el humito y la agarran ya sea así o con unas pinzas de depilar. Entonces vamos a agarrar 7 pedacitos de canela. Aquí ya tengo 3
Vamos a sacar aquí otro. No importa que no sean del mismo tamaño. Entonces vamos a poner. Y empezamos con uno aquí, otro aquí. Pondríamos 3. Luego vamos a poner 4, 5. Vamos a poner aquí 2. Y el otro aquí. Entonces quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y quedarían 7 ramitas de canela. Quedarían en esa forma. Y este lo vamos a dejar en algún lugar en donde nadie lo vaya a agarrar. Ahorita les voy a decir qué van a hacer con él y cuántos días. Y luego en otro plato van a poner semillas. Yo aquí tengo lentejas, tengo arroz y tengo frijol. 3 de diferentes, de las que ustedes tengan. Entonces van a poner aquí 3. Luego van a poner un poco de agua. Agua de la llave, del garrafón, donde ustedes quieran. Es importante que en donde lo pongan no sea algo desechable, que eso es súper importante. No usen platos desechables para nada de ofrendas, ni prender velas, ni para nada de magia, porque esa es una energía, bueno, más bien eso no tiene energía y las cosas no se les van a dar como ustedes quieren. Imagínense que ustedes invitan a alguien a su casa, algo súper nice, y le ponen un plato ahí de plástico. No está padre. Entonces, si ustedes están agradeciendo por las bendiciones y por todo lo recibido en su casa, no lo pongan en un plato desechable. Y luego van a poner un poquito de miel de abeja. Si no tienen miel de abeja, pueden poner un poco de azúcar de la que tengan. Y en medio de todo esto, de estos 3, van a poner un poquito de sal, que esta quedaría en el circulito y quedaría en medio. Y con la sal que queda vamos a hacer un círculo, pero solo alrededor de la miel. No se va a llenar de hormigas ni nada de eso, no se preocupen. ¿Por qué alrededor de la miel? Porque esta ofrenda que nosotros vamos a poner es para que sigan, ahora sí que nuestros guías y las energías y los espíritus y los guardianes que están en esa casa nos sigan bendiciendo. Y esta sal va a ayudar a recoger cualquier tipo de energía negativa que impida que la energía de nuestra casa pues tenga una vibración de amor, de dulzura, de acercamiento con la familia, de prosperidad, de bienestar, de armonía, de unión, de todas las cosas bonitas. Entonces vamos a poner las 2 y las vamos a dejar así. De preferencia lo van a hacer de la luna nueva a la luna llena porque es el momento donde la energía va creciendo. Después de la luna llena la energía baja y es momento de depurar, soltar. Y aquí estamos agradeciendo, ahora sí que queremos atraer más de las cosas lindas que ya estamos obteniendo por esa energía de ese espacio y de esos guardianes que están en ese espacio. Vamos a frotar nuestras manos como siempre las frotamos para las velas y lo vamos a poner aquí alrededor y lo vamos a pasar así en círculos en sentido de las manecillas del reloj 12 veces. O sea, si empezamos aquí, por ejemplo, 1, cerramos 2, 12 veces que van a ser los 12 meses del año. Y vamos a pedir por cada uno de los meses del año. Si ahorita estamos en enero, empezamos por enero. Si ustedes lo hacen en febrero, empiezan por febrero y pues van a terminar en enero. Así, para que siempre sean los 12 meses. Y van a visualizar y van a agradecer esa energía de bondad, de armonía, de cosas lindas que ustedes están recibiendo, que lo quieren recibir durante todo ese año. Y van a visualizar todo lo que ustedes desean en ese momento para su casa. Piensen en una casa en donde lleguen y digan, me dan ganas de estar aquí, vienen las personas, están súper contentas, o esta casa la quiero comprar, o en esta casa desde que llegué tengo más proyectos, tengo más éxito, desde que llegué a esta casa me casé, me enamoré, me pude embarazar. O sea, todas las cosas bonitas las van a agradecer, todo lo que hayan vivido en ese espacio. Ahorita les voy a decir si, por ejemplo, ustedes llegaron a ese lugar y les ha ido súper mal, ahorita les voy a decir qué van a hacer. Entonces, ahí van a agradecer por todo lo ya recibido en ese espacio. Si ustedes están en ese lugar y es todo lo contrario, ustedes le van a dar la bienvenida a esos guardianes con esta ofrenda y van a pedir eso que ustedes desean. Van a pedir estar en resonancia de manera perfecta con esas energías y con el universo para que todo en ese espacio empiece a fluir. Y digan que ustedes dan con todo el amor estas frutas, estas hierbas, la canela, las semillas, el agua, la miel, para que toda esa energía fluya y todo empiece a moverse de manera perfecta, que todos puedan estar bien. Lo van a dejar por 7 días. Los mejores días para hacerlo serían miércoles, jueves y domingo.
Si lo inician en miércoles, bueno, cuentan 7 días. Si lo inician en jueves, igual así, 7 días. Pónganlo en donde nadie lo vaya a agarrar y nadie lo toque. Cuando sea el 7º día, ¿qué es lo que van a hacer? Estas ramitas las van a quemar, aunque sea la puntita, con un encendedor. Igual los pedacitos de canela, pueden juntar todos, los agarran con una pinza de pilar y los queman. O los pueden poner en un carbón vegetal y ahí los pueden poner para que sea como un incienso. Estos limones, estas mandarinas, naranjas y los limones, estos los van a regresar a la tierra. Si ustedes tienen, por ejemplo, un jardín, una maceta o algo, lo van a poner ahí. Si no tienen, entonces fuera de su casa. Así entero, tal cual está, lo van a regresar a la tierra. Ya se lo comerá a lo mejor algún pajarito o algo, o servirá como composta, no importa, pero se regresa a la tierra. Y esto lo van a regresar a la tierra también. Esta igual, junto con las semillas, primero van a poner las semillas y luego van a vaciar esa agua, visualizando cómo van a germinar esas semillas. La miel se la van a poner en un trapito, y esa mielecita en un trapito o en una servilleta, o sea, la van a vaciar y después le van a poner agua, la van a poner en el chorro de la regadera, hagan de cuenta, vacían esto en el trapito o en la servilleta, y después ese trapito que va a tener toda la miel, lo van a poner en el chorro de la regadera y va a fluir todo el agua. Entonces todo lo que salga de esa agua va a tener toda esa miel, para que sea todo con dulzura y que todo lo que fluya emocionalmente dentro de su casa, y más pues por el grifo, todo sea de algo positivo. Y la sal, esa la van a echar al excusado o a la basura. A mí me gusta más el excusado porque se diluye con el agua y para que se vaya ahí toda esa energía que quede estancada. Entonces, hagan este ritual, denle la bienvenida a esos guías que están ahí en su casa, a esos guardianes de luz, agradezcan por todas las bendiciones recibidas, y si no lo están recibiendo, pidan que eso llegue, para que ustedes puedan tener realmente no nada más una casa, tengan un hogar, tengan un negocio maravilloso y tengan puras cosas lindas, y que muchas cosas lleguen a su vida. Pero siempre hay que agradecer a todo lo que está a nuestro alrededor, aunque a veces nosotros ni siquiera lo percibamos o no sabemos ni con quién estamos compartiendo energéticamente. Entonces, hagan esto, les va a ayudar muchísimo. Cuéntenme, déjenme ahí en los comentarios, ya que lo hagan, cómo les funciona, cómo sienten su casa, y van a ver que súper bien. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video, y les mando un beso con mucho cariño.